Desde el 2020 en República Dominicana se registraron 383 casos sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, delitos transnacionales que han ido en aumento, según las estadísticas que dispone la Procuraduría General, que recientemente rescató a más de 80 mujeres de entre 18 y 23 años de Sudamérica, víctimas de explotación sexual en una operación denominada Catleya. Dichos delitos, sancionados penalmente por la Ley 137-03, se definen como el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción con fines de explotación de cualquier índole, ya sea sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Participación Ciudadana reveló que los segmentos de la población más vulnerables en República Dominicana son adolescentes, jóvenes de zonas rurales, de barrios marginados y pobres, con bajo nivel educativo, y que la trata se agudiza en zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica. En tanto que el más reciente informe de la Embajada estadounidense indica que el gobierno dominicano no cumple las normas mínimas para la eliminación de este problema, aduciendo que los esfuerzos para identificar y asistir a las víctimas no son igualitarios entre nacionalidades, no hay financiación adecuada y que tampoco aprobó la revisión de la ley de trata para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de la trata sexual menores de 18 años. Hoy en la mesa analizamos qué nos falta para impulsar adecuadamente los esfuerzos contra la trata y proporcionar suficiente formación, recursos y tecnología a los funcionarios para enfrentar el problema. Varios estudios que se han realizado y que tenemos nosotros aquí, o sea que vamos a hablar con mucha base. Nuestras invitadas lo van a hacer así. Alba Rodríguez, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Su trayectoria está centrada en la promoción y defensa de los derechos de niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, con un foco principal en la prevención de la violencia contra la niñez, la directora ejecutiva de la organización Save the Children, porque muchas de estas personas son captadas desde una pubertad o una infancia ya terminando y una adolescencia, o sea que es importante este tema también. Julia Muñiz, abogada, experta en Derecho de Familia, fue la primera directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Sonia Hernández, abogada litigante y procesalista penal, tiene una maestría en Derecho Fundamental y actualmente se desempeña como directora del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para la Misión Internacional de Justicia, es una ONG. Y Taira Vargas posee un doctorado de Antropología Social, es integrante del equipo de investigación de Participación Ciudadana titulada Luchar contra la Marea. También ha participado en diferentes estudios como trata de mujeres dominicanas en Costa Rica, Suiza y España. Sí, porque también las dominicanas son captadas para ser prostituidas fuera de nuestro país, y también el estudio cualitativo sobre la trata de mujeres extranjeras en nuestro país, que estamos viendo muchas extranjeras. Esto no es solamente, vamos a ver y vamos a aclararlo desde ya antes de hacer la pausa, esto no se trata solamente de la esclavitud sexual. La trata de personas incluye muchos otros tipos de explotación, y todo eso lo vamos a explicar y vamos a explicar a la población para que esté alerta cómo puede cuidarse y cómo puede denunciar cuando vea situaciones como esta y mucho más. Señores, hay tanta gente hoy en pleno siglo XXI totalmente esclavizados. Es increíble. Cuando regresemos de la pausa. Bueno, mucha gente sorprendida de ver que en un hotel céntrico de la capital, donde mucha gente entraba y salía, esta organización podía tener a todas estas mujeres en esclavitud sexual, que fueron captadas
fuera de nuestro país y traídas con promesas falsas, como ocurre con muchas dominicanas también, que las captan de esa manera para Suiza y para otros países europeos. Pero aquí en República Dominicana existe un problema de trata. Es un problema grave y le voy a preguntar a Taira primero, ¿es un problema grave? ¿Y cuáles son las diferentes modalidades de trata que se han visto en nuestro país en estos estudios que ustedes han realizado? ¿Y en qué regiones se ve más? Bien. Se ven más. La trata en la República Dominicana está presente de diferentes modalidades. Hay muchas de estas que no han sido registradas con estadísticas porque no tienen denuncia, pero tú tienes casos de trata en matrimonio servil, o sea, personas que son compradas por hombres, como en el estudio que hicimos con venezolanas y haitianas que eran compradas, que son compradas por hombres que le pagan a un buscón para que las traiga. Ellas supuestamente pagan para venir a trabajar en una casa de familia y terminan siendo esclavizadas sexualmente. Igual pasa con algunas mujeres dominicanas en Suiza, en Costa Rica y España. Igualmente tú tienes la modalidad de trata para servidumbre doméstica. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que las familias lo entregan a otra persona para que lo pueda criar porque están en condiciones de pobreza extrema, y esta persona, para que le pueda criar y para que lo pongan a estudiar, esta persona no lo pone a estudiar, sino que lo convierte en esclavos y esclavas en servidumbre doméstica. Pero también a veces los convierten en esclavos en explotación laboral, que esa es la otra modalidad. O sea, la trata para fines de explotación laboral, en la que se pone a la persona a trabajar, no se le paga, está en condiciones privadas de libertad, o sea, por una serie de condiciones, y entonces está siendo tratada de esa manera. Y la otra modalidad es la mendicidad forzada, porque esa es una modalidad muy invisible en este país, pero muy presente. Bueno, o sea, tú hemos tienes visto muchos esos camiones niños que y llegan. niñas que están en las calles, y nosotros lo vemos y no Los nos depositan damos a una cuenta hora. de que Y tienen que entregar ese dinero que hay una persona que lo está esclavizando y que los tiene muchas veces en lugares, en condiciones inhumanas, Ay, sí. en condiciones de hacinamiento total, sin alimentación, ¿no? Entonces, todas esas modalidades las encontramos aquí, tanto para población dominicana que viven, que son movilizadas de un pueblo a otro, de un campo a un pueblo, de un barrio a otro barrio, y población extranjera, haitiana, venezolana, colombiana, ecuatoriana, china. Hay casos de personas chinas que han sido encontradas en trata para explotación laboral. ¿Y la explotación sexual? La explotación sexual, que es la más conocida, que es la que se ve el caso del último caso que se encontró de las colombianas y venezolanas, es bastante generalizado, y ahí tú tienes tanto casos de familias que entregan a sus hijas a personas, a hombres y a personas. Hijas e hijos ya. Hijas e hijos, y que son explotados sexualmente, y si la familia recibe beneficios de ello o creen que se lo están entregando para mejorar su vida, y lo que terminan siendo explotadas sexualmente. Y hay múltiples matices detrás de la explotación sexual, porque por ejemplo en el estudio que hicimos con venezolanas haitianas, venezolanas que vienen aquí, como pasó con estas colombianas, creen que van a hacer un trabajo en un restaurante o van a estar en una casa de familia y terminan siendo esclavas sexuales, o les dicen que van a trabajar y que van a hacer servicios sexuales, pero le pagan todo y le crean una deuda mayor que lo que ellas pensaban que le iban a tener, con amenazas psicológicas, con un endeudamiento con en coerción. el que no pueden pagar, y muchas veces no le pagan el salario, sino que le van quitando el dinero desde ahí. En ese estudio dice que las zonas donde la modalidad más aguda es la trata con fines de explotación sexual comercial en los municipios de las zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica. Y todos sabemos que hay niños y niñas que se venden a los turistas, pues son zonas donde convergen muchos turistas y muchos hombres, muchos pedófilos a lo que vienen es a eso, precisamente. Sí, pero no es solo ahí.
No es solo ahí. No es solo ahí. No, o sea, lo que hemos encontrado, tanto en ese estudio de participación ciudadana en el que se hace un trabajo en 10 municipios del país, en 11 municipios del país, como en otros estudios, por ejemplo, en este estudio de las dominicanas en Suiza, Costa Rica y España, puedes ver un mapa que tenemos ahí donde cubre parte del sur, del este, del norte y de Santo Domingo. O sea, la trata está en todos lados en este país. Yo me quiero ir al marco jurídico. Hay una ley, la 13703, data del año 2003, en que se sanciona la trata de personas de cualquier índole. Pero hay algo que hay que revisar y no se ha revisado desde hace mucho tiempo, que dice que se debe eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de la trata sexual menores de 18 años. Y aquí había gente, y hablábamos eso el otro día en el programa, cuando la Operación Catleya, que decía, esas mujeres están ahí porque les gusta, porque ganan dinero, y la gente no entiende, la sociedad no entiende que hay veces que hasta se cree el síndrome de Estocolmo, que las propias víctimas crean un vínculo con su captor y creen que ellas deben estar ahí porque si no, no van a sobrevivir. Háblenos un poco de eso. Mira, justamente, qué bueno que traes ese tema, porque es que ahí es donde nos perdemos como sociedad. Dejamos de poner el lente en el infractor para ponerlo en la víctima. Entonces pasamos de dejar de castigar al infractor, que es quien castiga el derecho penal, para culpar a la víctima de lo que le sucede. Lamentablemente, como sociedad, la etiquetan mucho por ser... si están siendo explotadas sexualmente, ya entienden que son mujeres que se dedican a este tipo de vida y de comercio ilícito, y no es así. Mira, nuestra ley 137-03 fue adoptada en el año 2003 por recomendación de Estados Unidos, porque el Departamento de Estado vio que nuestro país no había adoptado un marco jurídico nacional para poder combatir este delito. Se adopta la ley en un plazo récord de 3 meses. Desde entonces nuestro país ha tenido esta ley para combatir, perseguir y enjuiciar a los tratantes, a los que cometen trata de personas en cualquiera de las modalidades, como bien dijo Otaíra. Ahora bien, el Departamento de Estado de Estados Unidos cada año hace una evaluación a los países para ver cómo están combatiendo, respondiendo a la trata de personas, a los que cometen el delito y a sus víctimas, cómo le está protegiendo. Entonces, en los últimos 10 años, Estados Unidos ha indicado que nosotros debemos de modificar la ley de trata para eliminar ese mismo requisito que establece. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay un menor de edad que está siendo explotado sexualmente, no podemos exigirle que sea probado que si hubo una coacción, una amenaza, un fraude, si fue captada, trasladada, porque es un menor de edad a quien de manera especial las leyes nacionales e internacionales protegen. No cuentan con discernimiento ni capacidad de decisión. Entonces, nosotros que hemos tenido la oportunidad de operar en el campo con las autoridades y estar en los tribunales, ha sido muy difícil y muy cuesta arriba lograr que un tribunal emita una sentencia condenatoria sin observar que estos elementos que constituyen el delito de trata no deben aplicarse para los menores de edad. Y ahí es donde vienen... Me cuesta creer eso. Eso es hasta poco sentido común. Y ahí me gustaría agregarte también cómo ha mutado la sociedad y otros elementos como son las plataformas digitales, que también deben ser incluidas dentro de la legislación, que se ha masificado post pandemia como el instrumento para la captación de la víctima, específicamente los menores de edad. Entonces vemos que la legislación, que coincidencialmente viene después de la 136-03, que es la de niños, niñas y adolescentes, entonces viene la 137-03, necesita entonces cruzar esta información y actualizarla, porque hoy en día el mejor instrumento para captar las víctimas son las plataformas digitales. Así es. Diana. Julia, eso mismo es lo que ha narrado una de las sobrevivientes de esta red de la Operación Catleya. Contó cómo fue por Facebook, cómo la captaron. Pero además de esto, me quiero centrar y quiero preguntarles a ustedes sobre los que buscan esos servicios y cómo los considera la ley. Cuando se trata de una red como esta que se acaba de desmantelar, que estaba explotando mujeres de manera sexual, todos estos hombres que pagaron por esos servicios, ¿en qué categoría entran? ¿Son cómplices? Mira, ahí yo creo que Sonia y yo te vamos a tener que explicar del cóctel legislativo que cuenta la República Dominicana, porque esa es otra problemática. Ya habría que ver en qué marco
y se va tipificando, porque si lo vemos que las cifras son muy bajas y las cifras no coinciden con la realidad. Y esa es una de las problemáticas que tenemos, y es ese cóctel jurídico. Claro, y es porque la ley 137-203 castiga al tratante, es decir, al que capta, acoge, traslada y explota sexualmente a una mujer, a una persona de la cual se lucra económicamente, pero no al cliente. Y parte de las razones por las cuales hay que modificar la ley de trata es esto, y es lo que reposa también en el proyecto de ley, que tuvimos la oportunidad de trabajarlo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con UNODC, de que se castiga al cliente porque justamente por el cóctel jurídico. El cóctel jurídico, hay muchos delitos sexuales y hay algunos que de manera muy puntual se identifican y se diferencian uno de otro. Si vamos, por ejemplo, a castigar ahora mismo al cliente, eso se califica como un abuso sexual. Pero eso no está contemplado dentro de la ley de trata de personas y debe de estar. Claro que sí. Para evitar justamente la confusión y que sean castigados todos los que hacen uso de esto. ¿Cómo se da la captación? Es una pregunta que me gustaría que me respondieran. Muchas veces, bueno, a un niño, una madre que lo entrega es una cosa, pero luego a una persona, me imagino que tiene que estar en una situación muy vulnerable. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tienen las personas, las mujeres, niños, adolescentes u hombres, y las edades y los sexos más frecuentes en ser captados para todos estos tipos de trabajo? Vamos a hablar también en el próximo bloque, quiero que Alba nos responda y Taira también, sobre la población. Ustedes han estado trabajando, igual que Taira, con las personas, educándolas, porque hay mucha gente que no se da cuenta de esto. Cuando regresemos después de la pausa, tenemos que hacer una pequeña pausa, seguimos hablando de este tema y sus comentarios los pueden exponer a través del hashtag Trata de Personas ENM, Trata de Personas. Ya no se dice trata de blancas, eso es del siglo XIX y no tiene nada que ver con el presente. Trata de Personas ENM. Ya regresamos.